Dios me los bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos aquí nuevamente a mi sala, a este estudio de la palabra, hoy día sábado. Estamos en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 22 al 27. God bless you, beloved brethren in Christ. Welcome again to this Bible study this Saturday here from the living room of my home. I want to invite you to look in scriptures in the book of Matthew, chapter 17, verse 22 through 27. Now, while you look at that and you read through it, I'm going to first give this Bible study in Spanish from 7 to 7:30, and then from 7:30 through 8, I will be giving this Bible study in English. So, if you want to stay tuned and listen to the Bible study in Spanish, you're more than welcome. But if you want to tune in again at 7:30, we'll be giving this Bible class in English, so that way we can have sufficient time to give the Bible explanation in Spanish. So I'm going to transfer back to Spanish. God bless you, and I hope to see you again at 7:30 for the complete Bible class, starting at 7:30 from Matthew chapter 17, starting at verse 22 all the way through 27. Bien. Mientras todos vamos buscando esta escritura, quiero decirle a todos, Dios me los bendiga. Me siento contento nuevamente de estar conectado aquí con todos ustedes en estudio de la palabra del Señor, estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, para enseñar las escrituras en su totalidad correcta y su interpretación correcta. Quiero pedirle que tornen en sus Biblias conmigo a ese pasaje bíblico, pero primero que nada, antes que todo, vamos a entrar a una palabra de oración. ¿Amén? Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tarde. Venimos antes que todo, y primero que nada, darte gloria, toda honra, debidamente dada a tu nombre, Señor. Te damos toda pleitesía, todo honor. Nos ponemos a tus pies, Señor, dándote gracias por tus inmensas bendiciones y misericordias. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Te pido que a través de esta palabra tú nos hables en esta tarde, Señor. Que esa palabra sea sembrada en nuestros corazones y que esa semilla que dé fruto para vida eterna, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente quisiera dar una oportunidad para que vayan buscando su Biblia. Mateo 17, del versículo 22 al 27. Por favor, síganme en la lectura. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos? De los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échala al suelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Lo primero que yo quiero que analicemos, empecemos desde el versículo número 22, es que veamos que nuevamente Jesucristo les está anunciando a sus discípulos que Él va a ser entregado en manos de los hombres, que Él lo van a matar y que al tercer día iba a resucitar. Esta no es la primera vez que Jesucristo menciona esto. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo está constantemente recordándole y mencionándole esto a sus discípulos?
nos dice que ellos se entristecieron en gran manera. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo lo estaba haciendo para que ellos se entristecieran o se enojaran o era que se dieran de cuenta de algo más profundo? Y es eso mismo. La intención del Señor era que se entristecieran. Nosotros como seres humanos a veces escuchamos ciertas cosas de las Escrituras o ciertas cosas que son beneficiosas para nuestras vidas y las tomamos de una mala manera. Jesucristo no se lo estaba diciendo de una mala manera a ellos. Se lo estaba diciendo para que ellos se acordaran luego. Por eso es que si vemos las Escrituras más adelante, después que Jesucristo resucitó, ellos dice, y se acordaron de lo que él hablaba, que estas cosas iban a acontecer. Y esto vemos constantemente, que ellos decían, se acordaron de lo que él decía. Porque nosotros, los seres humanos, aprendemos por repetición. Por eso es que tú ves que mucha gente cuando van a una fábrica y primero empiezan por primera vez, se les hace bien difícil, pero después el tiempo de hacer el trabajo una y otra vez ya lo toman por costumbre, porque haciendo eso de repetición, creen ellos una costumbre de hacer lo mismo y crean una habilidad, una rapidez y saben lo que están haciendo. Al Cristo repetirle esto a ellos era para dejarles saber, mira, voy a ser entregado para que no, para que sepan de que nada les toma por sorpresa el Señor, nada es por casualidad. Él no lo dijo tampoco para hacerse como una víctima, él lo dijo para que ellos supieran de que todo estaba escrito, todo estaba diseñado, hay un plan divino en todo lo que pasó en cuestión del sacrificio, como el plan para tu vida. Nada en tu vida, en la vida de tu familia, acontece por pura casualidad. Cuando tú estás en Cristo, hay un manual ya escrito en el reino de los cielos, donde el Señor escribió el principio y el final de tu vida. Y créeme que cuando estás en Cristo, todo es mejor, todo va para bien y todo es de gloria en gloria. Y nada debe de sorprenderte porque el Señor tiene todo bajo control. En el versículo 24 nos cuenta de que llegaron a Capernaum y vinieron a él dos personajes que fueron a cobrar una dracma. Una dracma era un equivalente a 2 días de trabajo, eran como unos pedazos de plata que se pagaban para una contribución, si podemos decirlo así. Y esta contribución viene de Éxodo capítulo 30, del versículo 1 al 13, donde la Biblia nos dice que Jehová le dice a Moisés, mira, dile al pueblo de acuerdo a sus números que cada uno traiga un tributo, un pago, y este pago lo van a hacer como un símbolo por lo que yo hice por ellos al sacarlos de Egipto. O sea, el pago del tributo no era algo mandatorio, no era exigido, no era obligatorio. El Señor lo estableció en Éxodo capítulo 30 para que el pueblo lo hiciera de agradecimiento por lo que Jehová hizo con ellos a través de Moisés a sacarlos de Egipto. Él le estaba diciendo, cuando hagan esto, que traigan el tributo, la expiación, si lo podemos decirlo así, el pago para la liberación de esclavitud en la cual ellos estaban, es para que ellos, los hijos de ellos, se recuerden cómo Jehová les sacó de esclavitud, cómo los sacó de muerte a vida. Entonces esta persona en el Nuevo Testamento todavía estaban haciendo lo mismo, pero le habían añadido un poco. Ya habían incluido a los reyes, ya habían incluido al gobierno para hacerlo mandatorio, obligatorio, o se esperaba. No era que tal vez iban a hacer algún tiempo de cárcel si no lo pagaban, sino que ya se esperaba de la comunidad de que esto se iba a hacer. Y por eso es que incluían el gobierno ya al tiempo de Jesús. Y mira lo que nos dice aquí, que está bien interesante. Le dicen a Pedro, se la llegan a Pedro, y dice, mira, el maestro de usted no paga los tributos. Y Pedro respondió por Jesús, dijo, seguro que sí, seguro que los paga. Y entró porque parece ser que Pedro no estaba en el mismo lugar donde estaba Jesucristo. Y llega donde estaba Jesús y le dice, antes de llegar a Jesús, Jesús le dice,
Simón, no dice ni Pedro, dice Simón. Dice Simón, entonces una pregunta. ¿Los reyes de la tierra le cobran impuestos a sus hijos o a los extraños? Y Pedro le respondió y le dijo, pues seguro a los extraños, no a sus hijos. Entonces los hijos están exentos a pagar el tributo del templo. Jesucristo ya sabía lo que Pedro le iba a decir antes de Pedro decir. Nosotros a veces somos, en cierta manera, muy arreguindados, muy enfocados en el hombre, en vez de estar más enfocado y concentrado en el Señor. Recuerden aquel centurión, y siempre lo recuerdo y lo recalco y hablo de él, porque la fe de él, el mismo Jesucristo habló la fe de este hombre, que él mismo dijo, mira, di la palabra, Señor, donde tú estás, y mi hijo sanará, mi criado sanará. Y así mismo fue. Nosotros a veces pensamos que tenemos que ir a cierta persona, a cierto lugar, para recibir un milagro o para hablar con el Señor. El único intermediario entre tú y Dios es Jesucristo. Donde quiera que tú estés, en la recámara de tu cuarto, en tu baño, en tu sala, en tu cocina, tú hablas con el Señor y Él te oye. Así mismo como escuchó a Pedro. Pedro no estaba allí, ni sabía lo que estaba pasando, pero sabía lo que había hablado y sabía lo que estaba pensando. Por eso fue que le hizo la pregunta. Porque Pedro ya había respondido por Jesús. Seguro que mi maestro va a responder, va a pagar los impuestos. Le hicieron la pregunta porque parece ser que no había llegado el momento, no lo habían visto pagando los tributos, porque los tributos del templo se requerían de hombres ya que tenían de 20 en adelante, porque ya eran hombres que eran fuertes para trabajar y podían ganar su dinero. Entonces fueron donde Pedro a preguntarle, y Pedro ya respondió libremente por Jesús sin haber consultado primero con Jesucristo. Y ese es otro error que nosotros hacemos como seres humanos. Rápido brincamos a conclusiones, rápido brincamos a hacer cosas sin hablar con el Señor primero. A veces queremos trabajo, casa, carro, tener relaciones con un novio, una novia, un matrimonio, pero no consultamos con el Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y tampoco buscamos la respuesta. Pedro rápido respondió. Y dijo, sí, Señor, le cobra a los extraños. Bueno, obvio que un rey no le va a cobrar a sus hijos impuestos, le cobra a los extraños. Es como tú, estando en tu casa, y tus hijos de 10, de 5 años, tú le vas a cobrar por dormir en el cuarto. No, son tu responsabilidad. Tú vas y trabajas para proveer por ellos. Entonces un rey que tenía un reinado, que tiene tierras a su cargo, le va a pedir impuestos a su gente, y sus hijos están exentos de todo eso. Pero Pedro entonces naturalmente respondió algo lógico. Pero no fue y escudriñó lo que el Señor quería. Nosotros, número uno, no pedimos al Señor respuesta de a veces nuestras decisiones, de lo que nosotros necesitamos o queremos. Pensamos que solamente el Señor está para las cosas grandes y no las pequeñas. El Señor está para todo en tu vida, desde las decisiones más pequeñas hasta las decisiones más grandes. Y te aconsejo que siempre lo incluyas en eso. Háblale. Y mucha gente dice, Señor no me habla. Seguro que te habla. Te habla aquí en las páginas de este libro. Tienes que escudriñar las escrituras. Escudriña las respuestas sobre el tema que estás buscando. Por ejemplo, una joven está orando y diciéndole, Señor, vino un muchacho a la escuela y quiere que yo sea novia de él. ¿Qué tú dices, Señor? Bueno, la Biblia lo primero que te dice ahí en 1 Corintios es que si el muchacho no es cristiano, que uno no debe meterse en una relación de una persona que no sea cristiano. ¿Por qué? Pues porque no puedes tener un yugo desigual, traerá problemas en el futuro, porque va a querer jalar para su lado y tú vas a querer jalar para el Señor, y va a haber ese conflicto interno. Un ejemplo,
Hay muchos ejemplos así que si tú estás orando y tú estás pidiendo una respuesta, háblale, escudriña las escrituras para que el Señor te dé la respuesta de lo que tú estás pidiendo, buscando en tu vida. Y eso fue lo que fue Pedro. Pedro era un muchacho que actuaba demasiado muy rápido. Y por eso que pasaba las situaciones que pasaba, los problemas que pasaban. Para tú ahorrarte esos dolores de cabeza que Pedro pasó, habla con el Señor, pídele su consejo, su dirección y escudriña las escrituras. Espera una respuesta. Y mira lo que el Señor le estaba tratando de enseñar a Pedro. Número 1. Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenía que pagar los impuestos. No tenía que pagarlo. ¿Por qué? Porque era hijo del rey. La lógica dice que si el rey le pide a su pueblo que pague los impuestos, los hijos del rey están exentos. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba exento a esto. No tenía que pagar impuestos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, mira, vete Pedro, vete y péscate y un pescado, el dinero que saque de la boca de ese pescado, vete, paga impuestos por ti y por mí. Número 1, el Señor siempre provee. Ya mismo voy a hablar de eso un momentito más adelante, porque quiero traer un punto muy importante sobre obedecer las leyes terrenales. Y vamos a estar hablando de eso porque hay muchos que últimamente se están levantando ahora que los gobiernos están haciendo un toque de queda, cuarentena, donde no pueden salir, reunirse en los templos ni hacer actividades sociales. Y mucha gente se creen que desobedeciéndolo a ellos, yendo y congregándose en sus hogares con múltiples personas, cuando el gobierno está restringiendo esto, están haciendo el trabajo de Dios. No están haciendo el trabajo de Dios, todo lo contrario. Están desobedeciendo a Dios, porque Dios nos manda a obedecer las leyes terrenales. El mismo Señor no estaba exento de pagar esto, de este tributo, pero Él dijo, vete y págalo para que no los ofenda. El Señor siempre va a proveer los medios. Tú no tienes que salirte a ser un revolucionario pensando que estás haciendo el trabajo de Dios, desobedeciendo las leyes terrenales, porque no lo estás haciendo. Dios dice, obedece las leyes terrenales. Él mismo lo hizo. Otra enseñanza que Él estaba dando a Pedro aquí era esta. Ese pago del tributo no era obligatorio. Era o fue diseñado para hacer de acuerdo a Éxodo 30, para ser un ejemplo, para que los hijos de los hijos vean lo que Dios hizo por ellos, sacándolos de Egipto. Y Jesucristo, siendo Él el precio pagado, la expiación por nuestros pecados, le estaba enseñando a Pedro un ejemplo. Le estaba llevando a Pedro en su mente a recordarse por qué era que ese tributo se pagaba. Y de que Jesucristo venía a ser el tributo pagado por ti y por mí. Y que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde Él viene a vivir en nosotros. Y lo recordó al principio en el versículo 22, que iba a ser entregado por ¿quién? Por Judas. ¿Vendido por cuál? Por unos pedazos de monedas de plata. Se pagó el precio. Él fue el cordero que pagó el precio, la expiación por nuestra libertad. Que estuvimos cautivos en una época en la oscuridad, estuvimos cautivos en una época bajo el yugo de Satanás. Él pagó el precio cuando merecíamos muerte. Él pagó el precio de nuestra expiación. Él fue la expiación de nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. Ahora bien, quiero llevarle ese tema de obedecer las leyes terrenales. Porque Él dice, por no ofenderle. Y tú dices, espérate un momentito, pero ¿cómo que no ofenderle? La Biblia lo dice ahí. Si tú lo miras en los últimos versículos finales, dice, para no ofenderle. ¿Cómo que no ofenderle? Si Cristo constantemente estaba ofendiendo gente, no fue Él el que fue a volcar mesas allí en el templo. Sí, fue a volcar mesas allí en el templo, pero era porque estaba robando. No tenía nada que ver con vender en el templo. Eran porque lo que estaban vendiendo estaban robando.
Por eso fue que Jesucristo se murió. Y ellos fueron ofendidos. Porque él dijo, no hará de la casa de mi padre cueva de ladrones. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. O vamos a Tito primero. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer esto para que usted entienda. Vamos a leer el versículo 1 nada más. Tito capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo número 1 que quiero que marquen, lo subrayen. Mucha gente, y he visto hasta supuestos pastores que han abierto su iglesia para que la gente vaya y se congregue en otros estados, desobedeciendo las leyes terrenales. Dios no está ahí. Porque si Dios mismo en su palabra dice que hay que obedecer las leyes terrenales, hay que obedecerlas. Hay que obedecerlas en todo, no solamente en esto, hasta en lo más mínimo. Obedecerlas hasta no pasarse de las millas, ponerse su cinturón, pagar tus impuestos, porque hay gente que hacen sus trampitas. Déjame apuntar a alguien aquí que no estás manteniendo, o déjame apuntar acá que no estoy casado cuando estás casado, o no, déjame no apuntar eso ahí porque me va a cobrar impuestos de eso. Mira, hermano, en que Dios te confía. No fue Él que le dijo, vete y saca un pez. ¿Tú te crees que Dios no va a proveer para ti cuando tú estés en necesidad de hacer lo que es correcto? Dios siempre te va a bendecir cuando usted se pone a hacer lo que es correcto. Y correcto es obedecer las leyes terrenales. En todo, excepto, y ya mismo vamos a hablar de eso. Vamos a Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Torna su Biblia aquí. Yo quiero que usted lo lea, yo quiero que usted lo subraye, márquelo, para que después no diga que esto es cuento, esto es palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea la ley como a superior, ya a los gobernadores, al enviado, perdóneme hermano, que estoy un poquito medio ciego aquí, para el castigo de los malhechores y alabanza que hacen bien. Y sigue por ahí para abajo leyendo, que vas a ver nuevamente la Biblia dice, búscate también en Romanos 13. Busque conmigo, por favor. Romanos 13, del 1 al 7. Tome su Biblia conmigo. Someteos toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue leyendo por ahí hasta el 7. Que vas a ver nuevamente que la Biblia dice que hay que obedecer las leyes terrenales. Ahora bien, con eso quiero poner un paréntesis. Cuando único estamos exentos es cuando el gobierno nos impide a nosotros llevar el evangelio de Cristo Jesús. Si vamos a ser perseguidos, si vamos a quebrantar la ley, que sea quebrantar una ley que nos impida predicar el evangelio de Cristo Jesús. Hablando del evangelio de su resurrección, no evangelio de controversia, evangelio de su resurrección, de su salvación. Si tú te miras en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19 y el 20, y también el capítulo 5, versículo 29, que básicamente dice lo mismo.
Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿De qué estaba hablando? Pues de lo que Cristo hizo, de su muerte, su resurrección, de todo lo que aprendieron de Él. Cuando una persona, cuando un gobierno te impide hablar del Evangelio de Cristo Jesús, entonces sí podemos desobedecer eso, como dijo Pedro. Pero de lo contrario, todas las leyes que están establecidas por el hombre, de parte de Dios, que no quebranten nuestro compromiso con Dios bíblico, son para obedecerse. Porque cuando desobedecemos estas leyes, estamos desobedeciendo a Dios, porque fue Dios quien puso ese rey. Porque Dios quita reyes y Dios pone reyes. Siempre y cuando esas leyes de hombres no se interfieran a nuestras convicciones bíblicas, o sea, de la palabra del Señor, hay que obedecerla. De lo contrario, estás quebrantando la palabra del Señor y Dios no bendice eso. Amén. Recuerden, hermanos, siempre métanse en la palabra, siempre en el estudio, porque no de tan solo pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Si tienen alguna pregunta, alguna nosotros, si desea oración, por favor, contáctese con nosotros nuevamente. Puede enviarlo vía email, puede conectarse a nuestra página en Facebook, enviar un mensaje. Y síganos, coge la página hacia adelante, den un like. También estamos en YouTube también. Espero que esta palabra del Señor le haya sido de bendición en esta noche. Que Dios me los bendiga y le esperamos nuevamente para el estudio de la palabra el próximo viernes, y continuaremos en el estudio del capítulo 18 de San Mateo. Y el domingo estamos, no se lo pierda, comenzando de las 7. Este pequeño cambio de horario, pues debido a las situaciones que nos hemos presentado, pues se nos ha hecho un poquito más fácil hacerlo estos días. Pero no obstante, los amo en el Señor, espero verle pronto y que Dios me los bendiga. Amen. As promised, now we're going to go back and switch it over to English. God bless you, beloved brethren. I'm going to give the same Bible study that we talked about in Spanish. So I want you to turn your Bibles with me in the book of Matthew, chapter 17, verses 22 through 27. So please take your time, get your family, please turn off all distractions. Let's all get together in the study of the Word of God. So we begin with a prayer. Amen. Father God, I give you honor, praise, and glory. I give you thanks for everything you have done, everything you will do. You deserve all, Lord, all honor, all praise. And we just lift your name, Lord. I ask that you would come into the home of every person that is listening today, that is watching, and that you would work in their hearts and their minds, and that this word will be planted in their hearts, and that it will grow and give fruit for everlasting life. In the name of Jesus. Amen. Verse 22. As they were gathering together in Galilee, Jesus told them, the Son of Man is about to be betrayed unto the hands of men. They will kill him, and on the third day he will be risen up. And they were deeply disturbed. When they came to Capernaum, those who collected the temple tax approached Peter and said, doesn't your teacher pay the temple tax? Yes, he said. When he went to the house, Jesus spoke to him first. What
do you think, Simon? From whom do the earthly kings collect tariff or taxes? From their sons or from the strangers? From strangers, he said. When the sons are free, then the sons are free, Jesus told them. But so we won't offend them, go to the sea, cast in a fish hook, and take the first fish that you catch. When you open its mouth, you'll find a coin. Take it and give it to them for me and for you. Amen. So the first thing I want you to see and analyze here is verses 22 and 23. So Jesus once again is announcing his betrayal and his death. Why is Jesus constantly announcing his betrayal and his death? He's constantly reminding them. Because, one, as human beings, we learn by repetition. When we go into a factory for the first time, we don't know nothing. I remember working in a factory for the first time, and they were bringing products down the line, and I kept backing up. But once you get a rhythm, once you do it one day after another, you learn it. And that's what Jesus was trying to do with them. He was making sure that when it would happen, his betrayal, his death, and his resurrection, they will remember that this was no coincidence. Just like there's no coincidence in your life, God has a book that is written in your life, and he knows the beginning and he knows the end of it. So if you're in the hands of Christ, do not be surprised of the things that might come your way, because it's a written book. May they be good or may they be bad. May they be caused by you or not. God has a written book for your life, and he will work it all for good. So the end, make sure that you know that is good, is everlasting life in Jesus Christ, if you have your trust in Jesus and you have been washed and redeemed by his blood. That's why the disciples would say, oh, so now we know that that's why he said this or that he was going to be betrayed unto men, that he was going to die and resurrect on the third day. He didn't do it for them to be saddened or disturbed or angry. He did it for them to learn. But sometimes us as human beings, we take things the wrong way. We see world according to our eyes. And it's time for you to see the world through God's eyes, which is Scripture. And take it, however difficult it might be, receive it, because it's for your own good. It was difficult for them to hear for the first time. Jesus tell them, this is my flesh, this is my blood, you need to drink my flesh, eat my flesh and drink my blood. Other people left them. Even Peter said, wait a minute, Jesus, people are leaving. People were offended. The other people are offended by the teachings of Jesus. Don't be offended. Just like a father that is trying to teach you because he loves you and he wants good for you. Learn from it, grow from it, because it's for everlasting life. That's why he repeats it so we can learn. And it's good that we will see things through other people's eyes as well, instead of making our own minds up. What's happening to the brother? What's happening to the sister? What happened to that person? Pray for them. Put yourselves in their shoes for once. Verse 24. It says here now that they were in Capernaum. I hope I'm saying that right in English. And two men come up to Peter. They said these two men were the tax collectors for the temple. Now, where does this tax come from? Well, this tax comes from the book of Exodus chapter 30, starting in verse 11 all the way down to 13. This was a contribution, a payment, if you want to say it like this, that God had told Moses to tell the people
And this payment wasn't because God needed money or the priest needed money. It was for the people themselves to remember what God did for them. Pulling them out of Egypt, taking them out of slavery, breaking them free from bondage. But fast forwarding to the time of Jesus, it was mixed in, the tax collecting of the temple was also mixed in with politics. Now, they included the government to make sure that the people were paying this contribution. That's why they asked him, doesn't your master pay? And Peter was like, oh, of course he does. Answering before Jesus even knew. Answering before Peter even knew what Jesus was going to say. And it seemed that was a problem with Peter. He would act before he thought things through. And I think that as Christians, we need to think things through before we act. Take an example as Peter. Look at all the hardships he went through. So we can avoid all the hardships that Peter went through. Instead of acting before thinking, we should think and then act. But before acting, we need to consult Christ. So Peter answered, of course he does. He went right into Jesus. But before he can ask Jesus, Jesus asked him, knowing what he was going to say. Because Jesus knows all things. He knows what you're thinking. He knows what you're saying. So don't think that he's not listening. He's listening. Wherever you're at, you can be in your bathroom, you can be in your car, you can be in your home, you can be in your living room. Wherever you're at, whatever you're thinking, whatever you're saying, he already knows it. You don't have to go to a church or meet a man or ask somebody to pray for you. If you, wherever you're at, you call upon his name, he will listen. He will hear you. There's nothing that escapes him. He's omniscient. He knows it all. So he goes running there. Jesus already knows. He said, Peter, what do you think? The kings, because he already knew what he was going to say. Oh, you're going to pay your taxes, Jesus? Jesus knew what he had to do. You don't have to tell Jesus what to do. So he says, what do you think, Peter? Kings make their children pay their taxes? No. No, Jesus, it's something logical. It's something very logical that Jesus knew he was going to answer. Because one of the things Jesus was trying to teach him, that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. So he was himself exempted from paying this. You don't have to question me, Peter. I know what I'm doing. I'm exempted myself. But you know what? I am going to pay it. Even being the creator, the Son of God, the Almighty, I'm going to pay it. Why? Why am I going to pay it? To obey the law. To not offend people. Which brings us to Scripture. Some people, and I see them in the news and disobeying, we're not going to follow his law, we're going to congregate, we're going to have people meet in our houses, and we're going to open a church, we're going to have meetings. The Bible says that we got to obey the law, the land, the kings. It says it in 1 Peter 2, 13 through 17. It says it again in Titus 3:1. It says it in Romans chapter 13, verses 1 through 7. It repeats it. To obey the law, to obey the kings. So if you're not obeying the kings, especially by this order, you're breaking the law of God. You're disobeying God that gave authority to this government or this man to govern the land. Because God is the one who puts kings and takes kings. There's a lot of people that do a lot of shady stuff when it comes to doing their taxes. God said that you got to pay your taxes. Because if not, you're robbing. And that's not good. Oh, well, it's okay to rob from those who rob. No, it's not. No, it's not. God will provide. That's why he sent Peter to fish out that fish. You don't think he can send a fish for you to pull money out of a fish? I bet you can send a pigeon and cough up a couple $100 bills if you're in need. Because that's the God of trust. But it's your duty as a Christian to obey the law. Because men are watching. And if you, as a follower of Christ, are not being the light, then you're misrepresenting Christ. Now, there's an exemption of when not to obey. The exemption of not to obey any authority is when it comes to limit us or inhibit us or create a law that will stop us from preaching the gospel of Christ. Then, yes, we can disobey. But that's only
That's the only clause that is written in Scripture, which is in Acts chapter 4, verses 19 and 20, and chapter 5, 29, where Peter was there talking and said, what is it better to obey, God or man, when it comes to the gospel? You know, whenever government opposes for you to follow the gospel, preach the gospel, then yes, that is the claw for us to disobey. But other than that, you need to know that disobeying the law is disobeying God, because God had established law to govern man. And we need to be an example to this. So this tax was put for the people to remember, just like to nowadays tithes and offerings. It is not obligated to tithe and to offer. It is put there for you to do it from your heart, that you will recognize what God did for you, that you will recognize His provision, and that you will follow through. So, in closing, I will say this. If you have any doubts, any needs of prayer, you can reach out to us. You can reach out to you right through this Facebook page. You can text us. You can email us. And, stay tuned. We're going to pray for each other, and we're going to get through this difficult times. Follow us on Facebook. Push the page forward. Include family and friends, so we can all learn and grow in Scripture. So I want to say all, I love you, and I miss you, and I hope to see you all soon. In the name of Jesus. So I will say this in closing, in prayer, in a word of prayer, and hoping that you will tune in again next Friday for the Bible study, continuing in chapter 18. And then this Sunday, starting at 7, and excuses for this time change. Trying to adapt to some difficulties is better for us this way. So we're hoping that you're connecting with us and tuning in and interacting with us in Scripture. So, in closing, do we have any prayers, Sister Lenny? Have any prayers? She's going to pass it over here. We still have this method. We're at 4 people here. Okay, what do we have here? Sister Lisa is asking for prayer for family. Sister Yvette is asking for prayer for her son and grandson. Sister Sinida is asking for prayer for family. And Sister Jean is asking for prayer for her daughter that was today diagnosed with COVID-19. So we're going to definitely pray for that, and knowing that God has a hand over this infirmity. And she's asking for prayer for their sick. Amen. Let's all pray for this. Daniel, Brother Daniel, amen. Thank you. Brother Daniel's also asking prayer for health. So let's pray for him as well. Sister Tina is also asking for prayer for her aunt. She lost her son yesterday. Difficult situation. Let's all pray together. So, in faith, please unite with me in prayer. Father God, I give you honor, praise, and glory, and I thank you, Lord. Lord, look at all these petitions that these wonderful people have made. Some are sick. Some are hurt. Some are confused. Some are in doubt. Some are discouraged. I ask that you will reach each person individually by faith, wherever they might be. That you will heal and raise the sick. That you will comfort and raise those who are fallen, discouraged, and despaired. And those who are in chains, that you might free them. I ask that you might bless them with all spiritual blessing and physical. I thank you for them. Hear their cry up to you, Lord. We ask all this in the name of Jesus. Amen. One last one.
toda esta gente. Oh, I want to say hi to them. I think I said it by name, all of them. So God bless you all, and hope to see you again here. Tune in. Amen. Bye-bye.